5 disparos silenciados perforaron el aire en un estacionamiento de Kiev. Tras asentarse el polvo, Iván Voronich, comandante del Servicio Secreto Ucraniano, yacía muerto. Fue una gran pérdida para Ucrania, pero el país la vengó casi de inmediato. Putin envió un escuadrón de asesinos a Ucrania para eliminar a Voronich. Ucrania acaba de aniquilar a todo ese equipo. Pero la pérdida de Voronich plantea interrogantes sobre el futuro de la guerra en Ucrania. El ataque ruso ocurrió en pleno día, el 10 de julio. Voronich salió de un edificio residencial con bolsas en sus manos. Un hombre se le acercó rápidamente sin pelea. El miembro del servicio secreto ucraniano fue sorprendido, dando al asesino tiempo para sacar una pistola silenciada y disparar 5 tiros a su víctima. El caos se desató después, ya que el servicio secreto ucraniano puso a todas sus mejores mentes a descifrar quiénes eran los asesinos y cómo habían logrado acercarse tanto a Voronich. Columbia Broadcasting System News informa que el servicio secreto ucraniano descubrió que los asesinos de Voronich recibieron las coordenadas exactas de su ubicación. Se sugiere una posible filtración en el servicio secreto ucraniano. Los asesinos actuaron con premeditación. Pasaron días, quizás incluso semanas, observando a Voronich para determinar su horario diario y cualquier ruta que solía tomar. Quizás esto es lo que los llevó al estacionamiento cerca del edificio residencial. La policía de Kiev también participó en la investigación, enviando oficiales especiales, manejadores de perros y otro personal a la escena para recoger evidencia. Euromaidan Press ofrece más detalles. Dice que el jefe del servicio secreto ucraniano, el teniente general Vasil Maliuk, supervisó personalmente la investigación de la organización. Ordenó localizar al escuadrón de asesinos extranjeros, observando cómo su organización investigaba encubiertamente y usaba métodos de contrainteligencia propios para dar con el asesino. El asesino logró esconderse brevemente, pero no por mucho. El 13 de julio se anunció que el servicio secreto ucraniano había logrado su objetivo, o, como se supo después, sus objetivos. Aunque las imágenes de circuito cerrado de televisión publicadas de los atacantes de Voronich solo mostraban a uno disparando. Resulta que una pareja extranjera que operaba bajo las órdenes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o Servicio Federal de Seguridad, había colaborado para cazar al comandante del Servicio Secreto Ucraniano y coordinar su asesinato. Sus nombres eran Sakani Gulalizade, nacido en 1981, y Namin Gulieva, nacido una década después. Esos nombres aún no han sido anunciados oficialmente, reporta Euromaidan Press. Sin embargo, se emitieron alertas de búsqueda para ambos solo unas horas después del asesinato, lo que sugiere que eran objetivos del servicio secreto ucraniano, y el servicio secreto ucraniano no tardó en eliminarlos. Siguiendo su investigación, el servicio secreto ucraniano acorraló al dúo en un escondite en Kiev. Se produjo un tiroteo. Gulalizade y Golieva ahora están muertos. El servicio secreto ucraniano ha confirmado su exitoso contraataque y emitió un comunicado el 13 de julio. Esta mañana, durante una operación especial, los miembros del grupo de combate del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa comenzaron a resistir. Según el servicio secreto ucraniano, el asesinato del defensor ucraniano fue cometido por un hombre y una mujer, por lo que fueron eliminados. Su supervisor les ordenó monitorear al oficial del servicio secreto ucraniano, establecer su horario diario y rutas. Más tarde, los rusos entregaron las coordenadas de un escondite a los asesinos, donde había una pistola con silenciador. Esa declaración indica que fue una operación bien planificada. A pesar de los fracasos de inteligencia de Rusia durante la guerra en Ucrania, este fue un ejemplo de lo que el país puede lograr cuando lo hace bien. Pero Ucrania respondió rápidamente. Si el presidente ruso Vladimir Putin esperaba que sus operativos regresaran a casa para futuras misiones, esas esperanzas se han desvanecido. Y Ucrania se ha asegurado de que él lo sepa. Tras anunciar su operación exitosa, el servicio secreto ucraniano publicó un video en X con otra declaración. Pero lo más escalofriante es lo que se ve al final del video. El miembro del servicio secreto ucraniano que da la declaración se mueve a un lado. Y por un instante se ven 2 cuerpos. Gulalizade y Golieva son los asesinos que fallecieron en el tiroteo tras la emboscada a su escondite. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de la guerra encubierta que se está librando entre Ucrania y Rusia. Mientras la batalla principal acapara los titulares, con razón debido a su enorme tasa de bajas. Hay una guerra clandestina entre los servicios secretos de cada nación. Ucrania ha estado ganando esa guerra, logrando muchos más asesinatos exitosos, como discutiremos más adelante en el video. Sin embargo, Rusia acaba de reclamar una gran victoria en sus intentos de desestabilizar a Ucrania. Sí, Ucrania ejecutó una venganza casi inmediata, pero la pérdida de Voronich se sentirá en todo el país. ¿Por qué? Porque Voronich fue la mente detrás de muchos de los recientes éxitos de Ucrania contra Rusia. Voronich era más que un simple oficial de inteligencia del servicio secreto ucraniano. Era uno de los espías y operativos de inteligencia más destacados de Ucrania. Euromaidan Press, en su informe sobre el asesinato, resume brevemente los momentos más destacados de su carrera.
La carrera de Voronich en el servicio secreto ucraniano, iniciada a mediados de los 90, parece una novela de espías. En esos días iniciales, Voronich lideró una unidad que colaboró con la CIA, con soporte técnico del servicio secreto americano. Ese apoyo permitió a Voronich supervisar los asesinatos de varios de los comandantes proxy clave de Rusia, demostrando que Voronich ya había causado mucho daño a Rusia. Uno de esos asesinatos tuvo lugar en 2016, cuando la unidad de Voronich participó en el asesinato de Arsen Pavlov. También conocido como Motorola, Pavlov era uno de los comandantes proxy de Putin que movilizó a los separatistas prorrusos en el Donbass. Cuando Rusia inició su campaña de agresión contra Ucrania en 2014, 2 años después, Pavlov estaba muerto, gracias a la unidad de Voronich. Putin perdió una figura clave en una región de Ucrania que aún intenta reclamar como parte de Rusia durante su brutal invasión. Poco se sabe sobre Voronich además de eso, lo cual nos sorprende. Como uno de los principales oficiales de inteligencia de Ucrania, la mayoría de lo que hizo se mantendría en secreto. Tenía que ser así para que Ucrania no revelara secretos a sus enemigos. No obstante, conocemos otra proeza de Voronich que podría revelar por qué Putin lo convirtió en su objetivo. Voronich fue una figura clave detrás de la invasión de Kursk en Ucrania. En agosto de 2024, Ucrania realizó una sorprendente contrainvasión de Rusia, solo 2 semanas después de cruzar la frontera. Fuentes reportan que Ucrania aseguró haber recuperado entre 82 y 93 asentamientos rusos y más de 450 millas cuadradas de territorio. Putin estaba furioso. Era la primera vez que otro país invadía con éxito Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Al líder de Rusia le tomó mucho tiempo actuar al respecto. Fue hasta finales de abril cuando Putin declaró que Rusia había logrado expulsar a Ucrania de Kursk, pero a un alto costo para el país. Ucrania dice que Rusia perdió 62.400 soldados en su contraofensiva en el Kursk Oblast, un número que tuvo un impacto masivo en el ejército ruso. Y puede ser parte de la razón por la que la ofensiva de verano de Putin en Sumy está tambaleándose. Voronich fue vital para todo esto. Según Euromaidan Press, tras el inicio de la guerra en Ucrania, Voronich empezó a operar en la zona gris entre las líneas del frente. Su unidad realizó el cruce inicial de la frontera hacia Kursk, preparando el escenario para un momento crucial en la guerra que resultó una humillación para Putin de varias maneras. Fue un duro golpe a la imagen de hombre fuerte que había intentado forjar por mucho tiempo, así como una muestra de sus terribles tácticas y su incapacidad para defender las fronteras rusas. También marcó la primera vez que Ucrania atacó seriamente a Rusia en su propio territorio. Una operación que dio a Ucrania el apalancamiento necesario contra Rusia. También se burló de las supuestas líneas rojas de Putin, según Euromaidan Press. Lo más significativo es que la ofensiva expuso las amenazas nucleares de Rusia, revelándolas como una retórica hueca para manipular el apoyo occidental a Ucrania. La operación logró burlar por completo las líneas rojas de Vladimir Putin. Según un analista, aún no siguió ninguna escalada nuclear. Putin odiaba a Voronich del servicio secreto ucraniano por matar a uno de sus principales representantes en Donbass, un odio que creció después del fiasco de Kursk. Putin anticipaba desde hace tiempo el asesinato ocurrido el 10 de julio. El líder ruso había esperado el tiempo necesario para vengarse de una de las principales mentes militares ucranianas. Ucrania respondió de inmediato al eliminar a los 2 responsables de la muerte de Voronich. Sin embargo, es innegable que en este intercambio, Rusia parece haber triunfado. Putin ya ha sacrificado a más de 103 millones de sus soldados para tomar lentamente territorio en Ucrania, según el Ministerio de Defensa del país. ¿Qué son 2 muertes más si vienen a cambio de la vida de una de las mentes militares más destacadas de Ucrania? Y eso nos lleva a lo que todo esto significa para la guerra. Primero, el asesinato de Voronich nos muestra que la guerra en la sombra que mencionamos anteriormente entre Ucrania y Rusia está comenzando a escalar. Rusia eliminó a un operativo líder del servicio secreto ucraniano, no a cualquier viejo comandante. Un soldado experimentado en quien Ucrania confiaba para asesorar y llevar a cabo algunas de sus operaciones clandestinas más vitales. Según Euromaidan Press, esta escalada no implica un cambio en las reglas actuales de esta guerra en la sombra. Esas reglas ya han evolucionado varias veces durante la guerra y seguirán haciéndolo conforme pase el tiempo. Pero la muerte de Voronich es significativa porque representa la primera vez que Rusia ha logrado llegar a un objetivo de muy alto valor, atravesando las sólidas defensas ucranianas. Ucrania ahora tiene la certeza de que operativos rusos trabajan en su territorio. También se harán muchas preguntas, especialmente sobre cómo esos operativos pudieron discernir la ubicación de Voronich en primer lugar. ¿Hubo una filtración en el servicio secreto ucraniano? ¿Tenía Rusia a sus propios agentes en Kiev buscando a Voronich? ¿Fue un golpe de suerte que un operativo ruso casualmente viera a Voronich, desencadenando un exitoso intento de asesinato a gran escala?
El público quizás nunca sepa las respuestas, pero el servicio secreto ucraniano en Ucrania las buscará mientras intentan cubrir cualquier brecha en su configuración de seguridad. Eso permitió el asesinato. La destrucción del escuadrón de asesinos de Rusia, tan pronto después del asesinato, puede ayudar a tapar esos agujeros, pero Ucrania necesitará hacer más. UPI se refiere a lo que sucedió entre el 10 y el 13 de julio como un intercambio de golpes entre los respectivos servicios secretos de Ucrania y Rusia. Ucrania ha asestado los golpes más mortales en su guerra en la sombra hasta el momento. UPI señala a la Operación Telaraña, que cubrimos en detalle en el video, análisis en profundidad de la increíble Operación Telaraña de Ucrania como el momento que escaló la guerra en la sombra. En ese asalto excepcionalmente construido en territorio ruso, Ucrania introdujo a escondidas drones de vista en primera persona en Rusia, usándolos para atacar 4 aeródromos rusos. La Operación Telaraña le costó a Putin 7.000 millones y el uso de varios bombarderos y aviones espía. No se sabe con certeza si Voronich estuvo involucrado en la Operación Telaraña, y es posible que nunca se confirme. Pero dado lo vital que era para muchas misiones del servicio secreto ucraniano, es probable que Putin quisiera vengarse de él también por ese humillante golpe. La batalla de espías ojo por ojo entre Rusia y Ucrania solo ha escalado desde entonces. Días después de la operación Spiderweb, el Servicio Federal de Seguridad anunció que había realizado múltiples arrestos, incluyendo la captura de un agente del servicio secreto ucraniano en Crimea. Se suponía que ese agente planeaba usar un dispositivo explosivo improvisado para llevar a cabo alguna forma de sabotaje. Rusia envió un mensaje a Ucrania. Ucrania pudo haber respondido contundentemente con la operación Spiderweb, pero eso solo hizo que el Servicio Federal de Seguridad aumentara su juego. Cuando se trataba de rastrear a los operativos ucranianos en territorio ruso, o en el caso de Crimea, territorio que Rusia ha anexado ilegalmente y aún ocupa, Ucrania entregó su propio mensaje en respuesta. El 3 de junio, el Servicio Secreto Ucraniano anunció la detención de un agente del Servicio Federal de Seguridad que operaba en Kharkov, Ucrania. Según el Servicio Secreto Ucraniano, el operativo se había infiltrado en el ejército ucraniano y servía en una brigada de asalto de la Guardia Nacional de Ucrania. Según el Servicio Secreto Ucraniano, el agente causó gran daño al coordinar ataques aéreos rusos contra su propia unidad. Como comandante de pelotón, reveló las coordenadas de los estados mayores, centros de entrenamiento y puntos de reserva de su unidad militar a los ocupantes. El activo enemigo debía entregar a su controlador listas de oficiales de brigada e información sobre la fuerza de la brigada, desde compañía hasta batallón. El soldado ruso capturado ahora enfrenta cadena perpetua. Desde la primera ola de arrestos, el Servicio Secreto Ucraniano y el Servicio Federal de Seguridad han estado publicitando más capturas de los operativos del bando contrario. El 10 de junio, el Servicio Federal de Seguridad afirmó haber detenido a un agente ucraniano que planeaba atacar una reunión civil. Ucrania afirmó haber capturado a un hombre de 57 años que espiaba bases aéreas para Rusia, junto con una mujer que estaba construyendo dispositivos explosivos improvisados que iban a ser utilizados en un atentado con coche bomba. Después continuó la prevención de más bombardeos, arrestos de agentes acusados de filtrar información y más. La guerra en la sombra, que ya se libraba tras bambalinas, estalló. Voronich y su escuadrón asesino son los últimos de una extensa lista de víctimas. Rusia y Ucrania intentan atacarse mutuamente lejos del frente, en las zonas grises. Esto preocupará a Ucrania. Después de todo, había estado ganando la guerra en la sombra hasta entonces. Más allá de la Operación Telaraña, había logrado llevar a cabo muchos más asesinatos de los que Rusia ha logrado. Aunque Ucrania no se atribuye oficialmente estos asesinatos, es prácticamente seguro que ha estado detrás de ellos. Ucrania eliminó a un prominente general ruso con una bomba de coche en Moscú en abril, causando un incendio que arrasó el vehículo. 4 meses antes, otra explosión en Moscú mató a otro general ruso. En 2024, Ucrania eliminó a Igor Kirillov, jefe de la unidad de armas químicas de Rusia, con una bomba en un scooter. El ataque fue tan significativo que forzó a Putin a reconocer fallas en la seguridad interna de Rusia, según informó Columbia Broadcasting System News. No debemos permitir errores tan graves. Ese había sido el patrón de la guerra en la sombra. Ucrania mataba a personal clave ruso, mientras el Servicio Federal de Seguridad de Putin tenía menos éxito. Ya sea porque el grupo se enfocaba más en sus intentos fallidos de proteger a los generales rusos o porque no se centraba en los ataques dentro de Ucrania. El asesinato de Voronich sugiere un cambio en el enfoque del Servicio Federal de Seguridad. Ucrania estará especialmente perturbada por el hecho de que el escuadrón de asesinos de Rusia logró penetrar y operar dentro de Kiev. Esto no fue una operación rebelde en las líneas del frente, donde es difícil descubrir sus acciones. Al menos 2, y posiblemente más, trabajaban en Kiev para rastrear y eliminar un objetivo. No podemos olvidar que Ucrania ha eliminado a ese escuadrón de asesinos
demostrando la fortaleza de su inteligencia. Solo les tomó 3 días identificar y centrarse en las ubicaciones de los asesinos de Rusia mientras intentaban escapar de Ucrania. Rusia puede haber demostrado un nivel de sofisticación en operaciones que no había exhibido durante la invasión de Putin. Ucrania respondió de igual forma y se vengó. Probablemente habrá más represalias. Ucrania querrá darle una respuesta a Putin eliminando a otro de sus generales clave a cambio de la vida de Voronich. Las muertes de los asesinos del comandante del servicio secreto ucraniano no serán suficientes. Es muy probable que pronto escuchemos sobre otra operación exitosa del servicio secreto ucraniano que elimina a una figura clave rusa. Sobre el servicio secreto ucraniano hay que preguntar, ¿qué implica la pérdida de Voronich para el grupo? El servicio secreto ucraniano sin duda no estará en caos. Aunque perder a Voronich es un duro golpe, el grupo ha demostrado reiteradamente ser muy efectivo. Sin embargo, su pérdida se hará notar. Según Euromaidan Press, no hay sustituto para las décadas de conocimiento operativo que aportaba Voronich. Era un hombre que sabía hacer las cosas y lo demostró en repetidas ocasiones. Es probable que Ucrania responda incrementando la seguridad alrededor de otros operativos clave del servicio secreto ucraniano y asegurándose de que su presidente, Volodymyr Zelensky, no esté en riesgo. Pero el servicio secreto ucraniano seguirá siendo efectivo, como lo demuestra el hecho de que acaba de eliminar al equipo de asesinatos de Rusia. El éxito de Putin, aunque importante, fue efímero. Se avecina una escalada de la guerra en la sombra, y Ucrania estará esperando que esta batalla de subterfugio y acción clandestina resulte a su favor. Quizás el éxito de Ucrania será ayudado por el hecho de que Japón acaba de darle acceso a un ojo todo observador en el cielo que le permite rastrear los movimientos de las tropas rusas. Descubre más en nuestro video que cubre el gran movimiento de Japón y recuerda suscribirte al show militar para más videos que cubren los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania.